Imagínate, doña Florinda, la inolvidable bruja de la vecindad, frente al televisor. No está disfrutando de una reposición del Chavo, no. Está viendo sin querer queriendo la serie biográfica sobre Chespirito, y su rostro, de alegría inicial, se va contrayendo, arrugando, hasta convertirse en una máscara de decepción. Capítulo tras capítulo, la imagen que proyecta la serie la destroza. No es la Florinda que todos recordamos, la esposa amorosa y dedicada. Es Margarita Ruiz, una villana calculadora, una roba maridos, una mujer interesada, que se aprovechó del genio de Chespirito. No se muestran los años de amor, las noches de trabajo en equipo, el apoyo incondicional que ella le brindó en los momentos más difíciles. Solo se ven insinuaciones, rumores, medias verdades, que la convierten en el chivo expiatorio de la historia. La humillación es profunda, implacable. Es como si la serie intentara borrar su historia, su papel fundamental en la vida de Roberto, reescribiéndola como una trama malévola. Las noches se convierten en un torbellino de insomnio. Florinda camina de un lado a otro, con un rosario entre sus dedos, susurrando oraciones y reproches a un Roberto ausente, a un mundo que parece empeñado en juzgarla sin conocerla. Sus lágrimas son un testimonio silencioso del dolor que la carcome. Es en esas noches de angustia, entre sollozos y oraciones, que la decisión surge. Una decisión desesperada, drástica, extrema. Una decisión que la marcará para siempre. Abrir la tumba de Roberto, desenterrar un secreto que solo ellos dos conocían, un cofre que guarda un tesoro invaluable, su verdad. No es un acto de locura, al menos no solo eso, es un acto de desesperación, de rebeldía, de último recurso contra la traición y la humillación. Es la única forma, piensa ella, de hacer que el mundo escuche. La decisión estaba tomada, no era un impulso, ni una rabieta pasajera, era un punto sin retorno. Para Florinda, abrir la tumba de Roberto no era un acto de locura, sino la única salida posible a un dolor insoportable, a una humillación que la había destrozado. La serie biográfica había desdibujado su imagen, distorsionado su historia de amor con Roberto. La habían convertido en la villana, la interesada, la que se aprovechó del genio para obtener beneficios personales. Las cartas de amor, las noches de trabajo en equipo, los sacrificios que hizo cuidando a Roberto en sus últimos años, todo eso había sido ignorado, reemplazado por rumores y medias verdades. Era una decisión irreversible, lo sabía. Las consecuencias serían devastadoras, la pondrían en el ojo del huracán de nuevo. Pero el peso de la injusticia, la frustración de ver cómo tergiversaban su historia, era demasiado. Tenía que actuar, tenía que tomar el control, tenía que recuperar su dignidad. Esa noche, rodeada de la oscuridad del panteón, con la presencia silenciosa de un viejo jardinero, un abogado fiel y un sacerdote que oraba en voz baja, Florinda preparó su respuesta. Bajo la fría piedra que cubría los restos de Roberto, ella recuperaría su narrativa, recuperaría su verdad. La decisión era irreversible, la más extrema, la más personal, y aunque la conciencia la carcomía, su corazón estaba decidido, recuperar su historia y confrontar el mundo. No estaba sola. Florinda, en medio de su desesperación, no actuó en solitario, tenía aliados, sombras silenciosas que la apoyaron en su osada decisión, personas en quienes confiaba ciegamente, un equipo que se unió a su causa sin dudar, sabiendo que lo que estaban a punto de hacer era delicado, arriesgado, y podría tener consecuencias impredecibles. El primero, un abogado de toda la vida, un hombre de confianza que conocía la historia de Florinda y Roberto mejor que nadie, alguien que comprendía el peso de la injusticia que se cometía, que veía cómo se tergiversaba su historia de amor. Él era el cerebro de la operación, el que se encargaría de las posibles consecuencias legales. Luego estaba el jardinero del panteón, un hombre sencillo, que había visto a Florinda llorar cada año frente a la tumba de Roberto, un testigo silencioso de su dolor y su lealtad. Él conocía el mausoleo como la palma de su mano, y sería el encargado de abrir la tumba con discreción y cuidado. Su experiencia era tan valiosa como su silencio. Por último, el sacerdote, un hombre de fe,
que había estado presente en el funeral de Roberto, un confidente que conocía los más profundos sentimientos de Florinda. Su presencia era un símbolo de esperanza, de paz, pero también un recordatorio de la gravedad del acto que estaban a punto de cometer. Su función era bendecir la acción, ofrecer consuelo y una mínima protección espiritual a la operación. Juntos, estos tres aliados en la sombra se prepararon para un acto que cambiaría para siempre la narrativa alrededor de Chespirito y su musa, un acto arriesgado, lleno de incertidumbre, que solo la desesperación de Florinda y la lealtad incondicional de estos hombres podía justificar. La madrugada era oscura, casi sin luna. El viento silbaba entre los cipreses del cementerio, como si presintiera la gravedad del momento. 3 de la mañana, un coche negro se detuvo frente a la reja principal del Panteón Francés de la Piedad. De él bajó Florinda, envuelta en un abrigo oscuro, la cabeza cubierta por un pañuelo negro, los ojos hinchados de tanto llorar. El velador la miró de reojo, sintiendo un escalofrío. Nadie en su sano juicio visitaba un mausoleo a esa hora, mucho menos para abrirlo. Avanzaron en silencio por los pasillos de piedra, iluminados por la tenue luz de una linterna. Cada paso resonaba, como si la tierra misma escuchara. Llegaron al mausoleo familiar, donde descansaba Roberto, rodeado de flores marchitas, cartas de fans y fotos descoloridas de la vecindad. Florinda se arrodilló, tocó la fría lápida, cerró los ojos y murmuró una oración apenas audible: «Perdóname, Robert, pero ya no puedo más». Los hombres levantaron la pesada losa de mármol. Un crujido resonó en la quietud, y un olor a humedad, flores podridas y polvo viejo se escapó de la cripta. Bajo el féretro, envuelto en una tela bordada con las iniciales de Roberto y Florinda, estaba el cofre, pequeño, desgastado, pero intacto. Florinda lo miró como si fuera un hijo, acariciando la madera con manos temblorosas. «Aquí está mi verdad», susurró. El jardinero cortó el candado con una herramienta oxidada. El sacerdote rezaba, persignándose una y otra vez. Florinda respiró hondo y abrió la tapa. Cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un cuaderno de cuero atado con una cinta roja. En ese cuaderno, las confesiones de Roberto, sus pensamientos íntimos, sus miedos, sus sueños y sobre todo su versión de su amor con Florinda. La verdad que jamás verías en Sin querer queriendo. El momento de la verdad había llegado. Florinda abrazó las páginas del cuaderno como si le devolvieran un pedazo de vida. Era su historia, su verdad, su defensa contra la mentira. Y aunque el acto en sí era polémico, incluso sacrílego para muchos, en ese instante para Florinda era un acto de justicia, de redención. La verdad, aunque desenterrada de una tumba, finalmente se revelaba. El contenido del cofre era un tesoro de emociones, un cúmulo de recuerdos, un torrente de verdad. Cartas amarillentas, casi deshechas por el tiempo, cartas de amor escritas a mano por Roberto, con una caligrafía temblorosa, pero llena de pasión. Cartas que la serie Sin querer queriendo jamás mostraría, cartas que revelaban la profundidad de su amor, un amor que trasciende las mentiras y las manipulaciones. Fotografías descoloridas, imágenes de una vida compartida, momentos de alegría, instantes de complicidad, recuerdos de un amor que se construyó con años de trabajo, de comprensión, de respeto mutuo, momentos que la serie tergiversó, convirtiendo esos recuerdos en sombras de manipulación y engaño. Un golpe bajo al corazón de Florinda, al corazón de una mujer que solo buscaba honrar su historia. Y luego, el cuaderno. Un cuaderno de cuero, cerrado con una cinta roja, como un secreto que se resiste a ser revelado. En sus páginas, garabatos apresurados, pensamientos íntimos de Roberto, confesiones honestas, miedos, sueños y sobre todo su verdad sobre su relación con Florinda. Una verdad que contradecía la versión edulcorada y manipulada que la serie intentaba imponer. Fragmentos del cuaderno fueron filtrados, frases que retumbaron como truenos en las redes sociales. «Perdóname si no fui el esposo que soñaste, pero fuiste la única que estuvo conmigo cuando todos me abandonaron». Palabras llenas de arrepentimiento, de amor, de una verdad que rompía con la versión oficial.
palabras que demostraban la profunda conexión que existió entre Roberto y Florinda. El contenido del cofre era más que un conjunto de objetos antiguos. Era un testamento de amor, una carta de defensa, una bomba de verdad a punto de explotar. Era la historia que la serie había intentado ocultar y que Florinda, con un acto desesperado, pero valiente, había sacado a la luz. Era el corazón mismo de su lucha. La noticia explotó como una bomba. Doña Florinda había abierto la tumba del Chavo del Ocho. Las redes sociales se incendiaron. Los titulares sensacionalistas gritaban la noticia desde todos los rincones de Internet. El morbo, ese apetito voraz por lo prohibido, se apoderó de las masas. Ya no importaba la verdad, ni la tristeza de Florinda, ni el respeto por los muertos, solo importaba el escándalo. El rumor se extendió como pólvora. De las redes sociales a los noticieros, de los programas de chismes a los portales de Internet, la historia de Florinda y su audaz acción se repetía una y otra vez. Imágenes de la reja del panteón abierta, un sacerdote persignándose mientras se levantaba la losa, el murmullo de cartas y fotografías, todo se amplificaba, se distorsionaba, se convertía en una vorágine de especulaciones. Algunos aseguraban que la caja contenía pruebas de que Chespirito jamás quiso dejar toda su herencia a los hijos que ahora controlan su nombre. Otros insinuaban que Florinda planeaba vender las confesiones a una plataforma de streaming como venganza. Las teorías se multiplicaban, cada una más descabellada que la anterior, alimentando el fuego del escándalo. Pero el escándalo trascendió la prensa rosa. Llegó a la familia de Roberto, quienes se enteraron por las redes sociales. Inicialmente incrédulos, la avalancha de llamadas de periodistas, fans y amigos que habían visto a Florinda saliendo del panteón con el cofre, los convenció de la terrible realidad. La familia herida y traicionada empezó a contraatacar, filtrando su versión. Florinda estaba loca, manipulada, solo buscaba dinero. El escándalo se desató con toda su fuerza, una tormenta perfecta de rumores, especulaciones y acusaciones. Florinda, recluida en su casa, se convirtió en el epicentro de una batalla mediática feroz, una batalla que apenas comenzaba, una batalla por la verdad, por la memoria y por el legado de un amor que solo ella conocía en toda su magnitud. La verdad, una vez desenterrada, se esparcía, incontrolable, imparable. La respuesta de la familia de Roberto Gómez Bolaños fue inmediata y contundente, una contraofensiva mediática. Acusaciones, desmentidos, amenazas de demandas. El comunicado oficial fue frío como el mármol del mausoleo profanado. Negaban la autenticidad de los documentos, acusaban a Florinda de profanación, uso indebido de material privado y difamación. La guerra había comenzado. Los hijos de Chespirito, quienes habían celebrado el éxito de la serie sin querer, queriendo como un homenaje a su padre, se sentían traicionados, humillados. La imagen perfecta que habían construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante la revelación de Florinda. Sus intentos por llamarla fueron en vano. Su abogado se limitó a responder: la señora Mesa no devolverá nada. Lo que encontró pertenece a su vida privada con Roberto y es su derecho a protegerlo. La familia, en su contraataque, filtró su propia versión de los hechos. Florinda estaba loca, manipulada, solo buscaba limpiar su imagen manchada y obtener beneficios económicos. La serie, decían, no mentía, todo era un circo mediático para distraer la atención de la verdadera historia. La narrativa se dividió, generando una guerra de versiones y acusaciones. La prensa, ávida de sensacionalismo, se deleitaba con la batalla. Programas de chismes, portales de Internet, noticieros, todos repetían la misma frase sensacionalista. Florinda Mesa, acorralada y al borde de la locura, preparaba un contraataque para destruir la versión oficial de Chespirito. La opinión pública se dividió, algunos la apoyaban, otros la atacaban sin piedad. Mientras tanto, Florinda se encerraba cada vez más en sí misma, refugiándose en los recuerdos, en las cartas, en el cuaderno de cuero. Las palabras de Roberto eran su escudo, su consuelo, su única verdad. La contraofensiva de la familia solo reforzaba su decisión. La verdad, cueste lo que cueste, saldría a la luz. El contraataque de la familia solo intensificó la batalla.
llevando la historia a un nivel sin precedentes. Acorralada, pero no derrotada, Florinda Mesa, la mujer que había abierto la tumba de Roberto Gómez Bolaños, decidió enfrentarse a la tormenta. En medio del escándalo, de las acusaciones, de la campaña de desprestigio orquestada por la familia de Chespirito, decidió contraatacar. Su defensa no serían abogados ni comunicados fríos, sería su propia voz, su propia verdad. Sin maquillaje, con los ojos cansados y un rosario en la mano, Florinda se sentó frente a una cámara. No era una entrevista planeada, no era un show mediático, era un testimonio, un grito de verdad ante el silencio cómplice que la había rodeado durante años. Acompañada de su viejo periodista de confianza, decidió mostrar su versión de la historia, su verdad. Sus palabras, grabadas en una larga sesión, fueron un relato desgarrador de su vida con Roberto. Habló de amor, de lealtad, de sacrificio, de los años dedicados a su cuidado cuando todos lo habían olvidado. Habló de las humillaciones, de las mentiras, de la manipulación que había sufrido, de cómo la serie biográfica la había retratado como una villana sin corazón. Sí, abrí la tumba, sí, saqué esa caja, porque mientras yo estaba aquí, llorando a mi marido, otros se llenaban los bolsillos contando mentiras sobre mí, dijo con la voz quebrada, pero firme. Se burlaron de mi amor, de mi lealtad. ¿Qué querían? ¿Que me quedara callada? Preguntó directamente a la cámara, como si se estuviera dirigiendo a cada uno de sus críticos. Sus palabras resonaron en todo el país, se volvieron virales, se multiplicaron en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo que viví con Roberto, eso no me lo roban ni muertos, sentenció. Su defensa, su confrontación directa, su decisión de romper el silencio, fue un golpe certero contra sus detractores. La defensa de Florinda fue un acto de valentía y una potente defensa de su historia. La batalla por el legado de Chespirito se había trasladado de las tumbas a los juzgados. La familia Gómez Bolaños, furiosa por la acción de Florinda Mesa, inició una serie de acciones legales para recuperar lo que consideraban su patrimonio. La lucha no era solo por documentos antiguos, era por la memoria, por la imagen pública de un ícono de la comedia mexicana, y por el control del imperio que éste había construido. Los abogados de la familia actuaron con rapidez y contundencia. Presionaron a los portales de Internet que habían publicado las imágenes de las cartas, amenazaron con demandas millonarias por la violación de derechos de autor y difamación. Intentaron desacreditar a Florinda, insinuando que sufría problemas mentales, que estaba siendo manipulada, que sus acciones eran ilegales e irrespetuosas. Pero el daño ya estaba hecho. Una copia digital del cuaderno de Roberto Gómez Bolaños circulaba por Internet, compartidas en foros de fans, páginas clandestinas y entre coleccionistas. Cada página era una puñalada a la versión edulcorada de la serie. Cada frase de Roberto, un balde de agua fría para quienes habían sido engañados durante años. La lucha legal se convirtió en una carrera contrarreloj para detener la propagación de la verdad. Mientras tanto, Florinda, rodeada por sus propios abogados, preparaba su defensa. Su lucha no era solo contra la familia, era contra una narrativa impuesta, una versión distorsionada de su historia de amor con Roberto. La batalla legal era compleja y costosa, pero Florinda estaba dispuesta a pelear hasta el final, a defender su verdad, su memoria, su legado. La guerra por la verdad se libraba en los juzgados, en las redes sociales, en el corazón de millones de fans. El legado de Chespirito, la memoria de un genio, estaba en juego. Y en medio de la controversia, de las demandas y las acusaciones, Florinda Mesa luchaba por su verdad, por una memoria que nadie podría robarle, por un legado que no le pertenecía solo a la familia, sino también a todos aquellos que habían amado a Chespirito y su mundo. El polvo se asentó, la tormenta mediática amainó, pero el impacto de la acción de Florinda Mesa resonó con fuerza. La apertura de la tumba de Roberto Gómez Bolaños, la filtración de las cartas y el cuaderno, el contraataque de la familia, todo esto dejó una huella imborrable en la cultura popular mexicana, cambiando para siempre la narrativa en torno a Chespirito y su legado. La serie Sin Querer Queriendo, que inicialmente pretendía ser un homenaje objetivo, se convirtió en un símbolo de una versión parcial e interesada de la historia.
La controversia generada por Florinda cuestionó la objetividad de los medios de comunicación, la construcción de narrativas y la manipulación de la historia a través de los medios. La batalla legal entre Florinda Mesa y la familia Gómez Bolaños, aunque aún en curso, generó un debate público sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor y el manejo de la herencia de figuras públicas. El caso planteó interrogantes sobre la privacidad de la vida personal, la manipulación de la historia y el poder de las narrativas mediáticas. El impacto a largo plazo de la controversia trasciende la esfera legal y mediática. Cuestionó la imagen que se tiene de las figuras públicas, el valor de la memoria personal versus la memoria oficial y el peso que tienen las narrativas dominantes. Generó un debate público sobre la moral, el legado y la verdad, una conversación que continúa hasta el día de hoy. La verdad, aunque desenterrada de una tumba en medio de un escándalo monumental, persiste. Las cartas y el cuaderno se convirtieron en símbolos de una lucha por la memoria, por la identidad y por el derecho a contar la propia historia. El legado de Florinda Mesa, como la eterna Doña Florinda, ya no se limita a su papel en la vecindad